Hemos estado compartiendo un poco acerca de estos temas que tienen que ver con lo que Dios hizo o ha hecho a través de Gedeón, pero vamos a estar hablando un poco acerca de esto. Jueces 7 a partir del versículo 9. Jueces 7 verso 9 dice la palabra: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Si tienes temor, desciende, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Dice fura, no vaya a leer por ahí, baja tú con furia. Porque así me pasó cuando yo lo leí, dije baja tú con furia, y después dije no, fura. Era el servidor de Gedeón. Amén. Verso 10: y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta, con multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia del campamento de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Hemos leído tu palabra, Señor, y Padre, ahora disponemos nuestra mente y corazón para el consejo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartirles una secuencia de temas que hemos venido hablando, que tienen que ver no solamente con Amalek ni con los madianitas, sino que tiene que ver con lo que Dios hizo a través de Gedeón. Dios utilizó a Gedeón para lograr vencer a los madianitas, a los de Amalek. Pero ya hemos estado hablando, yo no sé si usted ha estado recibiendo los mensajes. Si no los recibe, quizás sea porque no tenemos su número telefónico. Para que usted reciba los mensajes, hemos estado compartiendo las prédicas de hace unas semanas atrás con respecto a identificar maldiciones. Y no solamente identificarlas, sino vencer maldiciones. Vencer maldiciones que la Biblia nos da a entender, o no nos da a entender, nos enseña cómo poder vencer esas maldiciones.
Vemos nosotros que Dios llamó a Gedeón, y voy a hacer un contexto para entrar en materia. Gedeón era un hombre que la Biblia lo describe, que era parte de una familia grande, pero dice que él se consideraba a sí mismo como alguien pequeño en su familia. Alguien que no podía, alguien que quizá no podía lograr, alguien que quizá no tenía los atributos de otro, una familia pequeña dentro del pueblo. Y se le apareció un día el ángel de Jehová y lo miró a él que estaba trillando el trigo. En otras palabras, tenía él, ¿verdad?, el trigo en una especie de cesta, pero que tenía una tela. Lo lanzaban al aire para que la paja volara y quedara solamente la semilla. Lo que llama la atención es que dice que estaba trillando dentro del lagar, y por costumbre el trigo no se limpiaba dentro de un lagar. Hágales cuenta, una especie de bodega donde estaba ahí cuidando el trigo. Eso se hacía al aire libre para que el viento al soplar llevara la paja y quedara el trigo. Pero la Biblia describe que Gedeón tenía miedo, y por miedo lo estaba haciendo dentro de ese lagar para que después esconder el trigo. Vemos que los amalecitas, la Biblia los describe como un pueblo que iban a destruir las cosechas. Era un pueblo que llegaba para destruir en los tiempos donde el pueblo de Dios estaba recogiendo el fruto de la tierra. Y el espíritu de Madián es un espíritu que llega precisamente a destruir donde hay cosecha, a destruir las bendiciones que Dios ha dado. Gedeón le dice al ángel de Jehová: es que yo soy pequeño. Y conocen ahí la historia donde le dice: bueno, si tú me vas a usar a mí, yo voy a poner por aquí un velloncito, una especie de tela. Y le dijo: si tú me has llamado, yo te pido que esta noche este vellón esté mojado y todo alrededor seco. Pasó la primera noche y así sucedió. El vellón mojado y todo seco. Y al siguiente día le dice: bueno, te pido otra señal, que ahora sea al revés, que el vellón esté seco y todo alrededor mojado. Y entonces sucedió así, y Gedeón se dio cuenta que Dios lo estaba llamando para una asignación. Hace unos días atrás hablábamos acerca, si no mal recuerdo, el miércoles, cuando Dios nos daba la palabra en este mismo capítulo, versículo 4, que Dios le dijo a Gedeón: lleva al pueblo. Verso 4, Dios le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré, y yo te diré quién va a ir contigo. Mas cualquiera que yo te diga: este no va contigo, el tal no va a ir. Dios le dice a Gedeón: ¿sabes qué? Vas a ir a la guerra, pero tienes 32,000 hombres contigo y es mucho pueblo. Yo quiero glorificarme en medio del pueblo, pero quiero que le digas al pueblo que el que tenga miedo, que se levante temprano y se vaya. Y dice la palabra que de los 32,000 por la mañana se levantaron 20,000 y se fueron teniendo miedo. Y después le dice Dios otra vez a Gedeón: ahora llévalos a las aguas y allí voy a probar otra vez al pueblo. Y cuando lo llevó a las aguas, de los 12,000 que quedaron, solamente Dios le dijo: con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Hablamos el miércoles de que Dios le dice esto a Gedeón, y decíamos en ese día que Dios nos da una instrucción de ir a las aguas. Las aguas representan la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, y tenemos que aprender a beber de su presencia para que tú y yo seamos esos hombres y esas mujeres que Dios quiere usar para libertar a un pueblo que necesita escuchar la palabra de Dios. Y preguntaba ese día: ¿de cuál grupo vas a ser? ¿De los que huyeron por miedo? ¿De los que no supieron beber? ¿O de los que Dios va a escoger para hacer algo que Él quiere hacer en medio del pueblo? La decisión es de cada uno de nosotros, pero lo que Dios observa es cómo tú y yo bebemos de su presencia, cómo tú y yo buscamos la presencia de Dios, cómo tú y yo aprendemos a buscar de Él, para que entonces Dios diga: te voy a usar para algo grande. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Muchas veces yo he escuchado que Dios no tiene favoritos, que todos somos iguales. Mentira del diablo. Pastor, entonces, ¿cómo está eso? No, claro, Dios no tiene favoritos en cuanto a salvación. Dios puede salvar a alguien de cualquier nación. Pero la misma Biblia describe que Dios está cerca de los que se acercan a Él. Que Dios recompensa a los que le buscan. Usted no va a recompensar. Si usted va a un trabajo, dígame si no es así. Recompensan al que más se está esforzando en el trabajo. Recompensan, le dan bonos, le dan extras. Y Dios no tiene favoritos en cuanto a salvación. Porque entonces Jesús diríamos que hubiera tratado a los mismos 70 que Él llamó. Cuando Él comenzó su ministerio, dice que Él llamó a 70. De esos 70 escogió a 12. De esos 12 había 3 que estaban más cerca con Jesús. Y de esos 3 solamente uno era el que tenía el privilegio de recostarse en el pecho del maestro. Claro, nos es fácil decir Dios no tiene favoritos y vivir una vida sin buscar su presencia. Pero cuando usted comienza a seguir los pasos que le marca la palabra, cuando comenzamos a buscar de Él, cuando comenzamos a adorarle a Él, Dios le comienza a bendecir. Y luego le van a decir a alguna persona: ¿y cómo le hiciste? No, es que tiene suerte. No, usted dice: es que es la bendición de Dios que está sobre mi vida. Porque Dios le ha bendecido a usted, porque ha visto el esfuerzo que ha hecho usted. Amén. Y por eso Dios comienza a partir del verso 9. Dice a Gedeón: yo sé que tú todavía tienes temor, Gedeón, pero si tienes miedo, fíjate, Dios conoce nuestra vida. ¿Quién no ha tenido miedo para emprender un nuevo proyecto? ¿Quién no ha tenido miedo para dar un nuevo paso en la vida? ¿Quién no ha tenido un temor de enfrentarse a algo nuevo que no conocemos? ¿Quién no tuvo de repente muchas preguntas antes de casarse? Todos nos preguntamos, ¿verdad? Por muy enamorados que estábamos, era un paso diferente en nuestra vida. Un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, siempre trae preguntas. Pero cuando nos agarramos de la mano de Dios, Dios comienza a traer bendición a nuestra vida. Y Dios le dice a Gedeón: si tú tienes miedo, Gedeón, te voy a dar chance de que bajes al campamento, bajes ahí y escuches lo que están diciendo. Dice la Biblia que cuando él bajó, uno por ahí estaba contándole a su amigo un sueño. Y le dijo: yo soñaba que un pan de cebada rodaba desde la colina y destruía todo el campamento. Y después de contarle el sueño, dice que le dio la interpretación del sueño. Le dice: esto no es otra cosa más que Gedeón destruyendo el campamento nuestro, porque Dios le ha dado la victoria. Gedeón tenía temor, pero cuando escuchó lo que estaba diciendo el enemigo, Gedeón se armó más de valor. Sabes, cuando tú y yo estamos en dificultad, tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Tenemos que aprender a pedirle la opinión a Dios. Porque va a haber gente que en medio de decisiones te va a decir: no, ¿para qué te vas a casar? Si mira, no, hombre, yo he pasado por cosas y dificultades. No, el matrimonio no. Y habrá otros que te digan: no, el matrimonio sí. Y habrá otros que te digan: no, ni te metas en esto, ni te metas en lo otro. Pero cuando le preguntamos a Dios, Él nos va a dar de acuerdo a los planes que Él tiene para con nosotros. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y a veces preguntamos, ¿verdad?, a todo mundo, a Raimundo y todo el mundo, pero nos olvidamos de preguntarle a Dios. Y Gedeón fue con Dios: Señor, ¿qué hago? Tengo miedo. Y le dice: bueno, si todavía tienes miedo, baja al campamento. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que históricamente el pan de cebada era un pan que en la antigüedad, en los tiempos de Gedeón, era un pan de lo más corriente, por decirlo de alguna manera, que solamente comía la gente que económicamente no podía, no tenía recursos. Era de lo más sencillo comer un pan de cebada. Muchos ni siquiera lo querían, que dicen que se lo daban a los cerdos, el pan de cebada. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Gedeón: mira, yo usé algo tan insignificante como un pan de cebada para destruir a un ejército tan grande. ¿Cómo no te voy a usar a ti? Tal vez te sientes tan pequeño, pero en mis manos tú eres más grande. Pero conmigo yo te voy a dar la victoria.
Muchas veces tú y yo nos sentimos que no podemos lograr nada para Dios. Pero Dios dice, déjame estar contigo. Déjame estar contigo. Y cuando ponemos nuestros planes en las manos de Dios, Dios viene a dar la victoria a tu vida, porque hemos puesto la confianza en el que sí lo puede. Alguien dice amén. La confianza en quien sí lo puede. Mira, versículo 11 dice aquí: y oirán los que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Muchas veces cuando tenemos todo en contra, sentimos que no vamos a lograr y no nos esforzamos. Pero cuando escuchamos lo que Dios dice sobre ti, sobre mí, nuestras manos se esfuerzan. El mundo dice no puedes, no vas a lograr, no hay nada que puedas hacer. Pero Dios dice, tú eres mi real sacerdocio, tú eres mi nación santa, eres mi pueblo adquirido para anunciar las virtudes de quien te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y tú te levantas, así como gallo cuando va a cantar por la mañana, sacas pecho y dices, ese es mi papá. Ese es mi papá. Yo no puedo, pero Él puede. Yo sé que con mis fuerzas no puedo, pero con Él lo voy a lograr. Amén. Y el gallo antes de cantar comienza y se pone así. Por si alguno se me durmió por aquí. Pero comienza y tú dices, es que yo sé que no puedo, yo sé que no tengo, pero es que no depende de mi fuerza, no depende de mi talento, depende de quien vive en mí. Y el que vive en ti es el Espíritu Santo de Dios. Por eso puedes descender con furia. No, con fura, dice fura. Gedeón descendió con fura, su servidor, al campamento. Pero me llama la atención que a Gedeón su propio padre le cambió el nombre. Gedeón, el capítulo 6, si nosotros vamos un poco atrás, el capítulo 6 dice que Dios ya venía tratando con Gedeón. Y Dios le dice a Gedeón, yo te voy a usar. Y comenzó a arder algo en el corazón de Gedeón, que dice que Dios le dijo, vas a hacer un altar para mí y me vas a adorar. Pero el padre de Gedeón era un hombre que adoraba a los Baales, a otros dioses. Era un hombre que servía a Baal. Dice la Biblia que Gedeón se levantó de noche para construir un altar a Dios. Y cuando lo hizo de noche, dice que al otro día los que servían a Baal se levantaron y vieron destrozado el altar de Baal y comenzaron a indagar y se dieron cuenta que había sido Gedeón. Cuando se dan cuenta que habían sido Gedeón, fueron ante el padre, porque Gedeón estaba en casa de su papá, y le dijeron, saca a tu hijo para que lo matemos porque destruyó el altar de Baal. Y dice la escritura que el papá sabiamente, defendiendo a su hijo, le dijo, bueno, si Baal es Dios, que cobre venganza de lo que le hizo mi hijo. Y si no es Dios, pues así va a quedar. Y dice la Biblia que el mismo padre le cambió el nombre a Gedeón y le puso otro nombre. Le puso Jerobaal, que significa el que pelea contra Baal. El que pelea contra Baal. Y tú y yo en cierta forma somos esas personas que estamos en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo dice, porque nosotros sabemos al Dios que servimos. Sabemos al Dios que servimos. Sabemos al Dios que adoramos. Alguien me dice amén. El versículo 15 dice la palabra que cuando Gedeón escuchó la interpretación del sueño que Dios había entregado al ejército enemigo en sus manos, dice la Biblia que lo único que pudo hacer Gedeón fue adorar. Adorar. Mira, cuando tú y yo tenemos la victoria de parte de Dios, lo único que podemos hacer es adorar. Tú no puedes decir, wow, me lo gané porque me esforcé. Wow, es que mira, yo ahora sí que lomo, ¿verdad? Puse lomo, trabajé tanto y con mi esfuerzo logré lo que tengo. Dice que no, que la Biblia nos enseña que lo que hizo Gedeón fue adorar. Adorar. Cuando tú y yo somos bendecidos, cuando tú y yo vemos la victoria en medio de la dificultad, lo que podemos hacer es adorar, porque eso le damos el reconocimiento de que no es con nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas que Dios nos ha dado. Porque Dios te ha bendecido, iglesia.
Dios te ha bendecido para que tú puedas adorarle a Él. Amén. O alguien vino aquí sin comer porque no tuvo nada que comer. No, ¿verdad? Ayer comimos, que qué bárbaro, Dios mío. Amén. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Si alguien vino sin comer, quizás sea porque no tuvo hambre en la mañana, pero estoy seguro que algo tienes que comer en casa. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. El detalle es que tenemos que ser agradecidos con Dios. Y Dios le dio la victoria a Gedeón, y Gedeón lo que hizo fue adorar. Amén. Dios lo que hizo fue adorar. Pero me llama la atención, y yo estaba estudiando esto y decía, Señor, esto me llama mucho la atención, pero ¿cómo lo digo sin que suene a algo impositivo o algo de presunción? Me llama la atención porque Gedeón ve en el versículo 16, dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Iba yo a traer un ejemplo, pero lo olvidé en casa. Un cántaro era una especie de una ollita de barro y traían las teas ardiendo. Era una antorcha que la metieron debajo de ese cántaro para que no se viera la luz. Y dice la Biblia que Gedeón organizó al pueblo en grupos de 100. Eran 300 y dice que hizo 3 grupos. Puso 100 de un lado, 100 de otro lado, 100 de otro lado, en lo alto de la colina. Y a cada uno le dio cántaros y le dio teas encendidas. Pero el versículo 17 dice la palabra, y Gedeón les dijo, mírenme a mí y háganlo como yo lo hago. Háganlo como yo lo hago. ¿Sabes lo que estaba diciéndole aquí Gedeón al pueblo? Le estaba diciendo, Dios ya me dijo que nos dio la victoria, pero ahora la vamos a conquistar. Y para conquistar la victoria, le dijo, van a hacer lo que yo voy a hacer. Y este era mi dilema a la hora de estudiar. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces he hablado con hombres, con familias, con mujeres, verdad? Y les digo, simplemente imítennos. Pablo con razón decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y la Biblia dice que debemos imitar la fe de vuestros. No se la saben. Dígamelo, mi hermano Roberto. Dice la Biblia, imitar la fe de vuestros. Santo Dios. Vamos, dígame, ayúdeme a predicarlo. ¿Ah? Vamos, ¿quiere que yo se lo diga? Vamos, Moy, dímelo, Moy. Ya lo dijo el hermano Roberto. Dice, imitar la fe de vuestros pastores. Si usted tiene pastores en esta casa, imite la fe. Imite la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si el Señor nos llamó y no sabemos cómo le hicimos, pero Dios no nos ha dejado, imite la fe. Era lo que le estaba diciendo Gedeón. Háganle como yo le hago. Si yo le digo llegue temprano, es porque yo llego temprano. Amén. Levántese temprano. Busque la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Usted sabe lo que estamos pasando y no es fácil estar aquí en medio del proceso. Pero si usted tiene una dificultad, diga, voy a imitar la fe de mis pastores, que en medio del proceso que están pasando, siguen buscando de Dios, siguen adorando a Dios, siguen ahí estando en comunión. Imite la fe. Era lo que Gedeón decía. Háganle como yo le hago. Pero hay algo que me llama la atención. Versículo 19. Llegaron pues, 18, estábamos en el 17. Verso 18 dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces, ¿qué? Las trompetas. O sea, Gedeón le dice, si yo toco trompeta, ustedes tocan
trompeta. Aunque le haga y no salga sonido, pero saquen sonido de la trompeta. Si toco trompeta, tocan trompeta. Les dice Gedeón. Sigamos leyendo. Y diréis, por Jehová y por quién. Por Jehová y por quién. Y por Gedeón. Iglesia, sí, es por Dios. Pero también si usted tiene pastores, también usted respalda a sus pastores. Y gloria a Dios, porque en esta iglesia hemos aprendido a poder servir a Dios sirviendo a la gente también. Muchas veces escucho frases como: a mí no me importa la gente mientras yo esté bien con Dios. Mentira del diablo. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Nuestro testimonio tiene que ser con Dios, pero tiene que ser con la gente también. Porque si en el trabajo decimos que somos cristianos, pero de nuestra lengua se salen, decía el presidente Fox, tepocatas y víboras prietas, ¿qué va a decir la gente cuando usted le dice: te invito a la iglesia para ser como tú? Hoy va a decir: yo tengo un Dios que cambia. Y ya te cambió. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio. El testimonio no solamente es delante de Dios. No solamente rendimos cuentas a Dios, rendimos también cuenta a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Yo rindo cuentas. Y todo, cuando hacemos juntas, cuando todo, yo rindo cuentas. Tenemos que imitar lo que Dios nos está dando. Dios nos lleva a un nuevo nivel. Dios nos lleva como iglesia a una nueva dimensión. Pero tenemos que aprender, número uno, Gedeón ganó porque primero consultó a Dios. Y número dos, porque cuando él tenía temor volvió a consultar a Dios. Y número tres, porque Dios le dio una estrategia y siguió la estrategia de Dios. ¿Sabes cuánto era el número? Se cree que el número de los amalecitas era aproximadamente de 182,000 personas. 142,000 en promedio. ¿Usted cree que es lógico pelear 142,000 contra 300? No, ¿de a cuánto le tocaba a cada uno? No hay lógica. Pero las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Cuando nos decidimos a creerle a Dios, uno en la mano de Dios son miles, porque nos atrevemos a creerle a Él. Por eso, si usted llegó a esta nación, si usted llegó sin nada a esta nación, usted dice: yo creo en el Dios que bendice, y Él me va a bendecir en esta nación porque yo le creo a Él. Y si usted le cree a Él, Dios le va a bendecir, iglesia. Dios le va a dar victoria en medio de lo que usted esté pasando, viviendo. Dios le va a dar la victoria. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababa de renovar las centinelas, y tocaron trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. El cántaro, en otros pasajes de la Biblia, representa la individualidad. Hay un pasaje que Dios le dice al profeta: sube a casa del alfarero, y en casa del alfarero te enseñaré lo que quiero enseñarte. Y dice que cuando subió a casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando en una vasija, en un cántaro, y se le rompió en las manos y lo tuvo que hacer de nuevo. En otras palabras, el cántaro aquí con Gedeón representa, yo me puedo imaginar un poco a los hombres que iban con Gedeón. Llevaban la antorcha y llevaban el cántaro tapando la antorcha. Y yo me los puedo imaginar que en algún momento agarraron el cántaro y dice que lo quebraron, lo rompieron y gritaron: por Jehová y por Gedeón. Y cuando gritaron, es una forma de decir: hasta aquí llegó el enemigo. No ha habido un gesto que en alguna situación usted haya dicho: basta ya, se acabó. De que Satanás, de que el enemigo quiera destruir, de que quiera tomar ventaja, y usted toma una posición de autoridad y dice: se acabó. Y entonces estos hombres comienzan a correr hacia el enemigo. Pero imagínese
Dice la palabra que cuando eso sucedió, se escuchó un sonido tremendo en el campamento porque estaban tocando la trompeta. Y la trompeta tiene diferentes sonidos, sonidos de guerra, sonido de adoración, dependiendo del llamado. Pero este era un sonido no solamente a la adoración, sino una adoración de guerra. Cuando tú y yo adoramos, como lo hizo Gedeón, Dios trae la victoria a nuestras vidas. Dios trae la victoria a nuestras vidas. Pero a mí lo que me llama la atención es que Gedeón tuvo una completa dependencia de Dios. Completa dependencia en Dios. No es lógico ganar una guerra en contra de 142,000 con 300 personas. No es lógico. Pero Gedeón tuvo una total dependencia en Dios. Que digo esto, iglesia, quizás tus números no te van a cuadrar. Quizás tus fuerzas no van a ser lo suficiente para salir de la circunstancia en la que estás. Pero quiebra esa vasija, quiebra la individualidad y dile: Señor, yo creo a tu palabra, yo te voy a adorar. Y cuando hacemos esto, Dios confunde al enemigo y tú comienzas a tocar trompeta de adoración, de exaltación. Comienzas a adorar a Dios y ¿sabes lo que sucede? Dice la palabra que Dios confundió al enemigo y entre ellos mismos se estaban atacando. Y no solamente sucedió eso, sino que Gedeón le dijo a su gente: ¿sabes? Los que se fueron, que tuvieron miedo, llámenlos para que vengan y tomen posesión también del botín que Dios nos ha dado. Aún las personas que quizás no te ayudaron, no te apoyaron, no estuvieron contigo, no creyeron en ti, van un día a disfrutar de lo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te ha bendecido para bendecir. Y no vamos a actuar en venganza, al contrario, vamos a decir: ¿sabes qué? Dios me ha bendecido. Aunque nadie creyó en ti o creyó en mí, Dios creyó en ti y Él te va a bendecir para ser de bendición. Recuerdo una historia de un pastor que contaba. Dice que tenía un buen amigo que tenía muchos sueños y un día estaban ahí en la playa, a la orilla de un lago, un lago. Y dice que miró a uno por ahí que iba en su lancha y otro iba esquiando, el esquí acuático, iban ahí, y que su amigo de este pastor dijo: wow, dice: Señor, ¿por qué no me das un día una lancha? Señor, yo quiero un día comprarme una lancha. Y dice que este pastor le dijo a su amigo, le dice: pero de veras, ¿qué te pasa a ti? Eres muy materialista, le dice. ¿Cómo se te ocurre pedirle a Dios una lancha? Y le contesta el amigo: pero si se la estoy pidiendo a Dios, no a ti. Dice: deja que Él me diga que no. Si Él me dice que no, pues ni modo. Yo no te la estoy pidiendo a ti. Y dice que al paso de los tiempos, Dios bendijo a este hombre y se pudo comprar una lancha de motor. Y dice este pastor, dice: ¿y quién crees que iba esquiando detrás de la lancha? Dice: yo. Dice: porque hay quienes le creen a Dios y Dios los bendice, y hay quienes se cuelgan de las bendiciones de otro. Y a veces va a pasar así en tu vida. Otros se van a colgar de tus bendiciones, pero tú no vas a actuar con récord, no vas a actuar con nada. Vas a decir: sí, Dios me bendijo, mira, te voy a bendecir. Te voy a bendecir, voy a sembrar en ti. Voy a sembrar en ti. Por eso yo le digo a mis hijos: ¿de qué grupo quieres ser? ¿De los que dan o de los que siempre esperan recibir? Y la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Pero nuestra mentalidad latina, el gobierno nos ha enseñado a los latinos a aprender a depender de papá gobierno y estar siempre recibiendo. Por eso es difícil que un latino cambie el chip en la cabeza. Porque cuántas veces, quizás tú no, quizás algún familiar o amistad vendió su voto a cambio de una despensa. ¿Por qué? Porque nos decían: si quieres que te dé una despensa, vota por tal o cual partido. Y todavía en México, voy a hablar de mi país, no conozco cómo funciona otro país, pero en México hasta el día de hoy todavía se habla de eso, con el actual gobierno que está. Y se dice que si no apoyan al gobierno actual, le van a quitar todos los apoyos que el gobierno les da, cuando son cosas que por ley le corresponde al pueblo. Y muchas veces esa mentalidad la seguimos conservando con los años.
Pero Dios dice: yo te voy a bendecir. Le dice a Abraham: de cierto te digo, te bendeciré. Y le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios te ha bendecido a ti porque has creído a su palabra. Dios te ha bendecido porque le has creído a Él. Y sueña como esta historia de ese pastor, de su amigo. Sueña, dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Si el anhelo de tu corazón es tener tu propia casa, quizá va a haber alguien que te diga: ¿y para qué, hombre? Ay, si al ratito nos vamos a regresar al país y todo se va a quedar. Y llevas 20 años rentando y no has comprado la casa por esa mentalidad. No, créelo. A mí un día sí me dijeron: ¿para qué compras casa? Mejor renta. Y le dije: pues mira, si el día de mañana me voy y la vendo y por lo menos me den lo que ya llevo pagado. Pero si llevo rentado, ¿qué me van a devolver? Nada. Créele al Señor. A veces pensamos que Dios no quiere dar bendiciones. Usted como padre desea darle buenas cosas a sus hijos. Bueno, la Biblia dice en el libro de Marcos que Dios le da el Espíritu Santo a quien se los pide. Pero me gusta cómo lo dice Marcos, porque dice también, dice: y Él dará buenas cosas a quien se lo pida. Ahora, en nuestro deseo y nuestro anhelo no tiene que estar en lo material, tiene que estar en Él. Si Él te ha bendecido, como dice Mateo 6, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que habla Mateo, pan, comida, calzado, dice, te vendrán por añadidura. Por añadidura. Y dime si no tienes añadidura de calzado. ¿A poco el par que traes puesto es el único que tienes? No. Mi caras que hicieron, sí, no, es cierto. Has de tener como 15 o 20 pares por lo menos. Mínimo 3 o 4, mínimo. Dios te ha bendecido. Y Dios le dice a Gedeón: organízalos. Verso 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. El ejército corrió, huyó. Verso 22. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita, dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Quiero que avancemos un poquito y con esto voy a ir terminando. Jueces capítulo 15, el mismo versículo, perdón, el mismo libro, pero vamos al capítulo 15 de Jueces. Capítulo 15 de Jueces, verso 14. Total dependencia de Dios. Total dependencia en Dios. Cuando tú y yo dependemos de Dios y nuestra confianza está en Dios, iglesia, Él te va a levantar. Él te va a proveer. En medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Él es tu escudo, Él es tu refugio, Él es tu sustento, porque tú le has creído a su palabra. Mira lo que dice Jueces capítulo 15, verso 14. Habla de Samsón. Dice la escritura: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, como fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua,
Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acor o en Acore, el cual está en Lejí hasta hoy. En Acore. Mira que me llama la atención esto. Sansón había sido tomado por los enemigos y lo amarraron, lo ataron. Pero dice la Biblia que él clamó a Dios. Y cuando clamó a Dios, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Lo fortaleció de tal manera que las cuerdas con que habían atado a Sansón, dice la palabra, que se volvieron como de seda y se rompieron. Pero después de este acontecimiento, dice que él con una quijada de burro pudo matar a 1000 hombres. Amén. Con la pura quijada de burro mató a 1000 hombres. Imagínate lo que puede hacer Dios con un burro completo. Amén. Con la pura quijada mató a 1000. Ahora sí nos disponemos con un burro completo. Pero esa no es la historia. La historia es que dice que después de esa gran victoria, Sansón tuvo gran sed. Tuvo gran sed, que literalmente se desmayaba porque no tenía agua. Y dice la Biblia que volvió a clamar a Dios. Y Dios dice que le abrió las fuentes que estaban en Lejí. Y dice que comenzó a brotar agua. Y cuando comenzó a brotar agua, dice la Biblia que Sansón bebió del agua. Por eso dice que Sansón le puso aquel nombre, le puso este nombre a ese lugar, Enacore. Enacore. ¿Y sabes qué significa Enacore? Si tu Biblia trae concordancias o trae una explicación ahí, Enacore significa la fuente del que clamó. La fuente del que clamó. En Jueces 7:4, Dios le dice a Gedeón: lleva al pueblo a las aguas, que allí los voy a probar. Yo te voy a probar al pueblo en medio de las aguas. Pero aquí hay un hombre llamado Sansón que clamó por agua, porque tenía tal sed que sentía que se moría. Y dijo: Señor, me has dado una gran victoria. He matado a 1000, tú me has dado una tremenda victoria y ahora me vas a dejar morir de sed. Y dice que comenzó a clamar por agua. Y comenzó a clamar por agua. Y Dios le abrió las fuentes de Leí. Y cuando le abrió las fuentes, Sansón comenzó a beber. Y dice la Biblia que recobró su espíritu. Volvió a vivir Sansón de una manera que sintió su espíritu volver a vivir. Pero le puso Enacore porque significa el lugar o la fuente del que clama. La fuente del que clamó. La pregunta es: ¿qué quieres hacer tú y qué quiero hacer yo? Seremos probados en las aguas, pero también debemos de clamar por las aguas. No debemos de morirnos de sed. Las aguas representan la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que de nuestro interior, con la presencia de su Espíritu Santo, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. En medio de la dificultad, tú vas a decir: Dios está conmigo. Él está conmigo. Es cierto lo que estoy pasando, pero ¿cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a exaltar? ¿Cómo no le voy a bendecir si mi alma tiene sed? Por eso el salmista David en el Salmo 42 dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Sansón sintió esa sed, que era una sed física, pero era una sed que representa la sed espiritual. Sansón obtuvo muchas batallas, muchos logros en las batallas, pero estuvo a punto de morir de sed. La pregunta es, iglesia, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, pero a veces todo eso trae mucho esfuerzo físico, como le pasó a Sansón. Él se cansó por la batalla, él se cansó porque estaba peleando y tuvo sed y clamó y dijo: Dios,
Tú me has dado tantas victorias. No me dejes morir de sed. Enaccore. Y yo sé que la iglesia hoy está en Enacor o Enaccore, donde clama porque tiene sed de su presencia. El pozo o el manantial del que clamó, las fuentes del que clamó. Hay alguien que clama este día. Hay alguien que dice: Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo a tu palabra y yo clamo, Señor, por tu presencia. Vamos, ponte de pie esta tarde. Dile: Señor, yo clamo por tu presencia. Dile: yo clamo por tu presencia. Yo clamo por tu presencia. Iglesia, Dios te da la estrategia para vencer, pero tienes que ir a su presencia. Es lo que hizo Gedeón. Dijo: Señor, el ejército es mucho. Es mucho el ejército en contra de tu pueblo. Pero dijo Dios: yo estoy contigo y yo te voy a dar la victoria. Y ellos soñaron el pan de cebada, algo insignificante. Si Dios pudo dar un sueño y destruir en sueño un campamento tan grande con un pan de cebada, ¿cuánto más va a poder hacer contigo o conmigo si nos disponemos a adorarle y a servirle? Tenemos que servirle, iglesia. Tenemos que apasionarnos por Él. Tenemos que clamar por Él. Sansón comenzó a clamar. Dijo: yo necesito beber. Yo necesito de las aguas, porque si no me muero. Hay alguien que dice: Señor, yo necesito beber de tu presencia. Yo necesito beber de tu presencia. Señor, yo me he sentido a veces con tanta sed que yo necesito beber de ti. Vamos, hay alguien aquí que tiene sed de su presencia. Hay alguien que dice: Señor, llévame. Yo necesito de esas aguas. Yo necesito de esas aguas. Yo necesito de esas aguas. Dile: Señor, yo necesito de esas aguas. Vamos, clama, iglesia, clama esta tarde. Aleluya. Necesito adorar. Vamos, clámale a Él, clámale a Él. Quiero estar en tu presencia. Es su presencia, es su presencia. Y poder aleluya contemplar. Necesito estar contigo. Necesito. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Vamos, sin su presencia no podemos, pero con Él podemos. Quiero estar en tu presencia. Que no se seque tu fuente. Y poderte contemplar. Que haya manantiales en tu interior. Manantiales. Necesito estar contigo. Aleluya. Clamo por un pueblo, Señor, que dice: yo necesito de ti. Dame de beber. Vamos, pídeselo a Él, pídeselo a Él. De tu manantial. Dile: dame de beber. Dile: yo necesito más. Yo necesito más. Necesito más. Aleluya. Dame de beber. De tu manantial. De tu manantial. Dame de beber. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. O sea, puedes imaginarte a Gedeón, puedes imaginarte a Sansón, después de tremendas victorias. Dice: Señor, me vas a dejar morir de sed. Pero Sansón clamó y Dios le abrió las fuentes. Dios le abrió los manantiales. Y la coro o la core significa el manantial del que clama, la fuente del que clama. Pero tenemos que clamar, iglesia.
tiene algo grande para tu vida. Pero sigue clamando y creyendo. Cumplimiento de promesas, escucho. Cumplimiento de promesas. Yo no sé quién ha recibido alguna palabra profética sobre tu vida, una palabra de promesas, pero se cumplen promesas. Ahora solo adora, solo adora, solo adora, solo adora. Necesito estar contigo. Vamos, clámale a Él. Necesito adorar. Vamos, levanta tu voz diciendo: dame de beber. Dame de beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Necesito más. Dame de beber. Sí, Señor. De tu manantial. Dame de beber. Dame De beber. Necesito más. Necesito más. Bendito eres. Quiero estar en tu presencia. Vamos, clama esta tarde. Dile: Señor, Y poderte contemplar. has dado mucha palabra sobre mi vida. Y yo sé que viene el cumplimiento ya. Estar contigo. Cumplimiento, cumplimiento. Necesito adorar. Vamos, hay una iglesia que se levanta. Quiero estar Que se levanta a clamar por su manantial. Que dice: yo no me muero de sed. Yo no me muero de sed. Yo voy a beber de su presencia. Yo voy a beber de su presencia. Yo necesito adorar. Necesito adorar. Aleluya. Dame de Beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de beber, dame de beber. Vamos, que sea un clamor de desespero, un clamor de desespero. Si no bebo, me muero. Necesito beber, necesito beber. Dame de beber, dame de beber. Necesito más, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, dame de beber. Sí, Señor. Necesito más. Bendito eres, Dios.